nos presenta muchas barreras y nos hace que tengamos que emprender procesos legales, por ejemplo, y ACOPEL está dispuesto a tenderle la mano para tener ese real acceso a los servicios. Trabajamos otro eje que es solidaridad, y es el eje mediante el cual ustedes pueden tener algunas ayudas especiales de parte nuestra, como unas ayudas en transporte, unas ayudas en algunas citas, unas ayudas que tienen que ver con todo lo de salud que complemente el tema del manejo de la enfermedad. O sea, estamos limitados a ayudas que tengan que ver con salud, porque ese es nuestro objetivo de trabajo. Damos apoyo psicosocial. Ustedes saben, y yo creo que en carne propia, y son los maestros de todos, una enfermedad como esta, como es la mucopolisacaridosis, cuando aparecen las familias como que lo desajusta uno un poco, ¿no? O un poco mucho. Y pues el tener que enfrentar ese diagnóstico muchas veces nos deja algún tipo de desajuste emocional y estamos ahí para tenderles la mano. El hecho, por ejemplo, de que estén hoy aquí unos con otros, ya no se sienten tan solos, ni tan únicos, ni tan diferentes, sino que tienen una comunidad igual y que pueden compartir entre todos. Eso se llama apoyo psicosocial. En ese apoyo psicosocial hemos trabajado, por ejemplo, la caracterización psicosocial. Esa caracterización es preguntarles a ustedes muchas cosas para conocerlos: dónde viven, cuál es el nivel de escolaridad, en qué trabajan los cuidadores, a qué se dedican, cuáles son las dificultades. Y yo creo que a todos se les ha hecho la caracterización, o falta alguno. La estaban haciendo ahora y a Gina. ¿Alguien más? ¿Todas la tienen? Ok, para nosotros es muy importante completarlas todas, porque de ahí también van a depender algún tipo de ayudas o de acciones que vamos a hacer con los pacientes y las familias. Tenemos otro eje de acción que se llama farmacovigilancia comunitaria, y es que pues ustedes están sometidos a recibir un medicamento en el que van a recibir periódicamente cada semana y que les entregan de diversas formas. A uno les entregan mostrándole los frascos, a otros les entregan una bolsa como tipo suero y no saben lo que hay. Entonces, mediante ese programa de farmacovigilancia, nosotros queremos que todos se apropien de exigir información de qué es lo que les están aplicando, que no les dé pena preguntar: ¿me puede mostrar la caja del medicamento que colocaron en la bolsa? ¿Cuál es el número del lote? ¿Y cuál es la fecha de vencimiento? Son datos importantes que les están dando a ustedes la seguridad de que lo que le están aplicando es realmente lo que es. Muchas veces incluso no pueden mostrar el frasco porque lo han preparado en otro sitio, pero les pueden certificar el número del lote y la fecha de vencimiento. Acuérdense, siempre es importante solicitar esos datos. Y gestión pública. ACOPEL tiene 22 años, ya va a cumplir este año. Yo creo que muchos de ustedes lo saben, que tenemos muchos años de trayectoria. Y esa trayectoria nos ha llevado a tener espacios en la parte del Estado que regula las enfermedades huérfanas y particularmente el morquio. Hemos sido partícipes de la ley. Colombia tiene una ley de enfermedades huérfanas y esa ley ayudamos en ACOPEL desde la redacción.
hasta que salió la ley y tenemos asiento permanente en el Ministerio de Salud para regular el tema de las enfermedades huérfanas. Nosotros, cuando hay dificultades grandes con diversas EPS, nos acercamos en representación de ustedes, buscando mejorar las condiciones y las entregas de los medicamentos. Como por ejemplo, Medimás, que es una EPS que todos saben que es muy difícil. Pues allí tenemos interlocutores donde vamos, hablamos, solicitamos, a ver si no todo lo tenemos que volver tutelas y se logra continuidad en los tratamientos. En esa parte de gestión pública, entonces somos quienes representamos los pacientes y somos la voz de los pacientes ante esas instancias donde nos toca acudir reclamando mejor asistencia para todos. La siguiente. Ahora sí vamos a hablar de qué es ese procedimiento técnico-científico para determinar las exclusiones en salud. ¿Qué son las exclusiones en salud? Es limitar los servicios y tecnologías que se financian con los recursos públicos que aporta el Estado para la salud. ¿Y por qué se definen esas exclusiones en salud? Con el fin de disminuir los gastos para el mejor financiamiento del sistema de salud. Ante este panorama que ustedes ven ahí, que va a haber algunos servicios que sean excluidos del sistema de salud y que se excluyen para financiar mejor y porque alcancen la plata para muchas cosas, es un panorama que nos lleva a pensar quizás lo que más le cuesta no lo van a querer cubrir y lo van a querer excluir del sistema de salud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Siguiente. Entonces, ¿qué ha pasado? Hay un antecedente de normas, de leyes, que permiten tener esas exclusiones. Una es la ley estatutaria. Una ley se llama estatutaria cuando está por encima de las otras leyes ordinarias. Entonces, en salud sacaron una ley estatutaria que tuvo cosas muy buenas, como decir que la salud en Colombia es un derecho fundamental. Y eso nos ha permitido exigir los tratamientos diciendo que tenemos derecho a curarnos, a tratarnos, porque la salud es un derecho fundamental. Antes del 2015 era un derecho conexo a la vida, pero ahora es fundamental y eso nos permite exigir muchas cosas que necesitamos realmente en salud. Esa ley estatutaria tiene además que menciona los pacientes de enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección. Eso querría decir que tendrían prioridad en trámites administrativos, que tuvieran prioridad en cosas que los lleven a tratarse mejor. Y lo dice una ley de carácter superior. Y en eso también, en esos procesos legales, estamos colocando que se protejan los pacientes porque son sujetos de especial protección al tener una enfermedad huérfana. Esa misma ley estatutaria habla de que van a haber unas exclusiones que no se van a pagar con recursos de la salud, aquellos elementos que tengan, por ejemplo, y ahí lo dice el primer recuadro, como finalidad un propósito cosmético. ¿Qué hay, por ejemplo, con propósito cosmético? ¿Qué se les ocurre? Eso. Cirugías estéticas, que los ojos se me están cayendo, entonces yo necesito que me levanten los párpados. Obviamente, el sistema de salud no debe acarrear con gastos que tengan que ver con cuestiones cosméticas,
que tengan que ver con las preferencias que yo tenga y no con las necesidades. Entonces, ahí podemos decir, estamos de acuerdo con eso. Dice que tampoco debe pagarse con recursos del sistema aquellas tecnologías en salud que no tengan evidencia científica y que no brinden seguridad ni eficacia. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Si no hay evidencia de que algo funcione, pues tampoco podemos ser conejillos de indias. En eso estaríamos de acuerdo. Y que no exista evidencia científica sobre su efectividad clínica. Eso quiere decir que no haya evidencia que el medicamento, por ejemplo, funcione adecuadamente. Y que su uso no haya sido autorizado. Ustedes saben que para que un medicamento ingrese al país debe tener el permiso de una institución que se llama INVIMA y que debe aprobar su ingreso al país. Y que se encuentre en fase de experimentación, pues obviamente no va a ser pago. Hay pacientes que pueden estar en estudios clínicos, pero esos estudios clínicos no implican que el Estado tenga que pagar por lo que le estén aplicando. O no es posible que el Estado financie alguna tecnología que se preste en el exterior. Y con esas reglas de juego nos presentan esto. Pero, como hay algunas dificultades para completar toda la información en las tecnologías que se usen con pacientes de enfermedades huérfanas, hay un parágrafo en esa ley que dice que bajo ninguna circunstancia se entenderá que esos criterios de exclusión afecten el acceso a tratamiento a las personas con enfermedades huérfanas. Entonces esa ley estatutaria dice, pueden ustedes escribir lo que quieran allá, pero eso no debe aplicarse a los pacientes de enfermedades huérfanas. ¿Vamos todos entendiendo de qué se trata ese proceso de exclusiones? Bueno. Entonces, sin embargo, el país tiene un proceso para someter alguna tecnología a un proceso de exclusión. Primero que todo, hay una fase de nominación y priorización. ¿Qué es nominación? Cualquier persona puede mandar una carta al ministerio a decir, yo considero que ese medicamento o procedimiento debe ser excluido. Y ya nos ha pasado 2 veces. Y ahí es donde yo les empiezo a hablar del Vimizim. Hace 2 años hubo una EPS que se llamaba Mayamás. Mandó una carta diciendo el Vimizim debe ser excluido y lo sometieron a todo un proceso. ¿Ustedes por qué creen que Mayamás dijo que el Vimizim debe ser excluido? Para no pagarlo. Lo tenemos claro todos, ¿no? Bueno. Luego hay una fase de análisis técnico-científico, donde los expertos, ya sea en un instituto que hay en Colombia de evaluación de tecnología, o los expertos médicos de las sociedades científicas, analizan esa nominación que hicieron y dicen, ¿debe ser excluido o no debe ser excluido? Y hay una tercera fase, que es la consulta a pacientes potencialmente afectados. Entonces, si los técnicos dijeron debe ser excluido, le consultan a los pacientes ustedes qué opinan. Y por esa razón es muy importante que ustedes estén enterados de esto, porque podemos tener que llegar a defender, porque les consultan si los tratamientos deben ser excluidos o no. Y si para mí es importante un tratamiento, yo debo ir a defender que no sea excluido. ¿De acuerdo? Y hay una última, que es la fase de adopción y publicación de las decisiones.
Todo lo que se decidió en esas 3 fases anteriores, lo que dijeron los expertos, lo que dijo el que nominó y lo que dijeron los pacientes, toman una determinación. Siguiente. Y ya hemos tenido la experiencia por 3 veces en las que han sido nominados medicamentos que tienen que ver con pacientes de acopio. El primero fue, ya se los dije hace 2 años, Vimizim, donde la EPS Mayamás dijo que era experimental y que no tenía registro. Las 2 cosas eran falsas. La segunda vez, déjame yo, la anterior, fue Sebelipasa para deficiencia de lipasa ácida lisosomal. Es una enfermedad que trabajamos, de la que hay solo 4 pacientes en Colombia, y entonces ya le querían quitar la oportunidad de poderse tratar. Y ahora, en este momento que estamos viviendo, el proceso nuevamente nominó el ADRES, que es la administradora de los recursos del sistema, nominó el Vimizim. Vamos a analizar qué pasó en esas veces. En febrero del 2007, ya les conté que lo nominó Mayamás diciendo que no estaba autorizado y que era experimental. ¿Y ahí qué había que hacer? Preguntarle al INVIMA, ¿está autorizado o no? Y se dieron cuenta que sí. Y si estaba autorizado y había cumplido con todos los estudios previos, pues no era experimental. Entonces, todo eso salió que no había ningún fundamento y que esos supuestos que habían colocado eran falsos. No fue excluido. Siguiente. Igual, el segundo medicamento que nos excluyeron lo solicitó la EPS Sura, diciendo que no había evidencia científica sobre seguridad y eficacia. Se llegó a comprobar que era falso y el medicamento no fue excluido. Ahora, la ADRES en este año 2019 y en un proceso que está vigente, vuelve a nominar el Vimizim como un medicamento que debe ser excluido de lo que pague el sistema. ¿Y por qué lo nomina? Aquí están las razones que da. Y ustedes me van a decir si están de acuerdo. La primera, por considerar que no es efectivo en pacientes con morquio después de la segunda década de vida. Entonces ellos están diciendo, si el paciente tiene 20 años, ya el medicamento no le sirve. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién tiene aquí más de 20 años? Ok. ¿Y entonces qué nos pasaría si, bueno, usted tenía 19 el año pasado, pero este de 20 ya el medicamento no le sirve? ¿Vamos a estar de acuerdo? No. Esas son las cosas que nosotros tendríamos que llegar a expresar en cuanto al tema de, como pacientes no estamos de acuerdo con esa situación. El segundo punto con el que el ADRES dice que el medicamento debiera ser excluido es si los pacientes no responden a parámetros de movilidad, función respiratoria, cardiovascular y de calidad de vida. ¿Eso qué quiere decir? Pues ustedes tienen que sentir bienestar pudiéndose tratar. Y yo creo que el tratarse ya en sí es una oportunidad de mejorar la calidad de vida. ¿Ustedes creen que han mejorado calidad de vida? Y eso, pues yo también lo sé, lo saben ustedes y lo sé yo. Pero tengan muy en la mente que nosotros como pacientes tenemos que ir a expresarlo si nos toca en el ministerio o en los medios de comunicación donde haya que expresarlo. ¿Listo? El otro tema es
por la que piensan que debe ser excluido es que la progresión de la afectación ósea hacia la necesidad de una silla de ruedas. Eso me pone a pensar que están diciendo que quien tenga silla de ruedas no debe tratarse. A mí me parece hasta un punto que es insultante para un paciente y para su capacidad. ¿Ustedes qué opinan? Yo estoy moviéndome en silla de ruedas, entonces yo no tengo el derecho al que no la tiene. Igual, por favor. Micrófono. Pues con respecto a ese punto, pues yo creo que, primero, como decías vos, es un insulto para nosotros, porque la verdad, nosotros todos los de MPS, en nuestro diagnóstico, probablemente con el tiempo vamos a necesitar de una silla de ruedas. Entonces, pues yo creo que una persona con silla de ruedas tiene el mismo derecho a una persona que camina, a una persona que tiene un bastón, a una persona que tiene una muleta. Y pues en ese sentido sí me parece una falta de respeto. Y tú puedes llegar a hacer ese ejemplo de lo que pudiera, de la funcionalidad que tendría aún a pesar de tener una silla de ruedas. Yo sé que tú no la usas, pero si la usaras pudieras seguir haciendo lo mismo que haces hoy en cuanto al trabajo, que es digital. Cierto. Y lo otro es que, digamos, pues yo digo que aquí muchos de los que tenemos esta patología de Morquio, sé que para nosotros nos afecta mucho la parte de la columna de caminar. No solamente a los que están en silla de ruedas, sino también a los que caminamos, ¿sí? Entonces, pues tú sabes que con respecto a nuestra enfermedad, con el tiempo nos vamos a deteriorar más y vamos a necesitar un medio de transporte para movernos. Así no sea permanente, pero lo vamos a necesitar. Es cierto. Y ya hay pacientes que usan silla de ruedas y que son funcionales y tienen el mismo derecho. Yo aquí preguntaría, ¿hay alguien que haya empezado el tratamiento teniendo necesidad de silla de ruedas, pero que a raíz del tratamiento esa necesidad haya disminuido? Mi hija tiene silla de ruedas desde la edad de 4 años, porque me era imposible llevarla a mi trabajo caminando, porque ya se me colgaba y no podía. Inclusive la silla de ruedas me la regaló, fue en ese entonces estaba la empresa de teléfonos, porque una mamita, yo trabajaba en un colegio de Kennedy, una mamita me fue y me hizo obsequiar la silla de ruedas. Era supremamente grande, pero yo le agradecí mucho porque ella ya no podía caminar. A medida que pasó el tiempo, ella era menos y menos la movilidad que podía tener. Ella el medicamento lo empezó a recibir a la edad de los 28 años, que afortunadamente nosotros nos encontramos con una persona de Acopel en un centro comercial y fueron los que me llevaron a Acopel y me dijeron que iban a hacer una tutela para que la niña recibiera el medicamento. Apenas ella recibió, fue una lucha grande, yo por eso estoy eternamente agradecida con Acopel, una lucha grande para que en la entidad prestadora de salud de mi EPS me le dieran el medicamento a la niña porque no querían, porque era un medicamento de alto costo. Entonces, apenas ella recibió la primera dosis del medicamento, empezó. Los ojos ya los tenía muy salidos, fuera de las órbitas casi, y empezó a ver mejor. Y ella no se movía absolutamente para nada, ella yo la veía cada vez peor. Y yo fui donde un médico, un fisiatra, y me dijo, ¿para qué me la trae más? Si por eso ya no se puede hacer absolutamente nada. Déjela que esté así, mejórele la calidad de vida, váyase a vivir a tierra caliente y no más. Por ella no se puede hacer absolutamente nada.
pero yo me di cuenta que el primer día que ella salió del medicamento me dijo, mami, estoy viendo mejor, porque ella ya no veía casi. Estoy viendo mejor, y el estomaguito lo tenía supremamente inflamado. Y me dijo, mami, el estómago ya no lo siento así tan inflamado. Y con el paso del tiempo y la terapia que se le ha hecho, ella ya puede caminar. No digo que camine grandes trechos, pero está caminando. Los piecitos los tenía ella ya supremamente torcidos. Ella caminaba sobre esta parte del pie, no en los piecitos, sino sobre esta parte del pie, del talón. Y ella ya camina sobre sus pies, se le han enderezado sus rodillas. Entonces me parece una falta de respeto y falta de conocimiento de la capacidad que tiene el medicamento. Ok. Yo creo que eso nos afianza el hecho de que impensable que a nosotros nos vayan a decir que el medicamento no aplica porque una persona está en silla de ruedas. Los argumentos ya los tenemos. No puede haber la discriminación, no nos pueden tratar con desigualdad, nos están quitando oportunidades. ¿Qué tal que se le hubiera quitado esa oportunidad a Laila si realmente le causó beneficio? ¿Ok? Tenemos que tener esos argumentos que son los que necesitamos para ir a defender que no aceptamos una exclusión. Minuto 30. Lo otro es que yo soy la esposa de Álvaro y me he dado cuenta que ese medicamento a él le ha servido muchísimo. Él empezó a recibir el tratamiento como a los 26 años. Él al principio se fatigaba demasiado caminando. No podía caminar solo una cuadra porque ya empezaba, ya a raíz de que él empezó a recibir el medicamento, puede caminar muchísimo más tramos, ya no se fatiga tanto. Desde el primer día que él empezó a recibir el tratamiento, yo he visto muchísimos cambios a favor para él. Yo creo que si él hubiera empezado a recibir ese tratamiento muchísimo más antes, la calidad de vida de hoy para él hubiera sido muchísimo mejor de la que es hoy en día. Ok, más argumentos que nos permiten llegar a defender el hecho de que no es aceptable para ningún paciente ni ninguna de las personas que conocemos que pasa con los tratamientos que el medicamento sea excluido. Entonces, al final vamos a tener en cuenta que ok, el último punto que no habíamos mirado es que un criterio que ellos opinan que debe llevar a la exclusión del medicamento es que la reacción anafiláctica sea recurrente. ¿Eso qué quiere decir? Cuando hay una reacción de tal forma que a la aplicación del medicamento que digamos haya riesgo para la vida, y digamos que eso no lo discutimos. Lo que pedimos sería que se estudiara de mejor manera y se vieran alternativas para que se pueda recibir el medicamento y que el criterio médico sea en el que en ese caso defina qué hacer. ¿Listo? Ahora sí, la siguiente para tener en cuenta en este proceso de exclusión. Recuerden que la ley estatutaria dice que los criterios de exclusión no deben afectar los tratamientos de pacientes de enfermedades raras. En cualquier escenario, nosotros, una de las cosas que tendríamos que decir es que la ley estatutaria no permite que estos tratamientos sean excluidos para los pacientes de enfermedades huérfanas. Eso lo tenemos que tener también muy en la cabeza. Esa ley estatutaria nos protege. Doctora, la ley es la 1751, ¿es? Sí. O sea, que tengamos bien claro en el párrafo donde dice eso y que lo tengamos
tengamos claro para poder alegar eso. Devolvámonos a donde dice artículo 15. Ahí está. Antes. Ahí, mira. La ley estatutaria de salud es la 1751 del 2015. Regula el derecho a la salud como fundamental y además el artículo 15 que habla de las exclusiones, habla de qué casos se deben aplicar las exclusiones, pero dice que para los pacientes de enfermedades huérfanas no aplica la siguiente. Eso lo reitero, artículo 15. Desde el 12 no dice que las personas con discapacidad. El 11 dice Cuidado. El 11 dice que son sujetos de especial protección los pacientes que tienen enfermedades huérfanas dentro de otros, población vulnerable. Volvamos a donde estábamos. Bueno, entonces hay una ley estatutaria que nos protege para que no sea excluido el tratamiento. Segundo, los pacientes tienen el derecho a participar en esa fase donde llaman a la población potencialmente afectada. Ahorita les cuento cómo es. Desde ACOPEL venimos emprendiendo acciones con el fin de que las nominaciones no afecten la continuidad de tratamientos. Porque encontramos